Bueno, hermanos, te voy a utilizar un poquito más la voz. Le damos gracias a Dios porque si pensamos en la iglesia primitiva no tenían electricidad, así que no tendría que haber ningún problema. Los invito a abrir sus Biblias. Hoy vamos a meditar juntos, si Dios lo permite, en la importancia de guardar la palabra de Dios. Un concepto que muchas veces lo solemos desarrollar a nuestra manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos instruye. Y es eso lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Salmo 119, versículos del 9 al 16. Oramos y compartimos la palabra. Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos permites una vez más acercarnos, Señor, a tu casa, reunirnos, congregarnos como cuerpo, Señor, para buscarte, Señor, para adorarte, para alabarte. Gracias porque hemos podido utilizar nuestras voces, Señor, para expresarte alabanzas, para adorarte, Señor. Gracias porque nos permites hacerlo. Gracias porque, Señor, deseamos que estas canciones, Señor, sean agradables a tus oídos, Señor, que nazcan de corazones que te aman, apasionados por ti, Señor. Queremos expresarte, Señor, lo agradecidos que estamos con vos. Señor, y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor, sabiendo, creyendo que ella es viva, que es eficaz, que es útil para nuestras vidas, que tiene el poder para transformar nuestros corazones. Por eso, Señor, te pedimos que nos moldees, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada uno de nosotros, Señor, trayendo convicción, trayendo seguridad, alimentando nuestra fe, trayendo confianza, Señor, en tu verdad. Señor, alinea nuestros corazones hacia tu voluntad, danos humildad, Señor, frente a tu palabra, para dejar, Señor, que ella moldee, transforme, cambie, Señor, todo aquello necesario en nosotros para agradarte, para vivir, Señor, en santidad. Señor, bendícenos en esta mañana por medio de lo que vayamos a meditar. En el nombre de Jesús. Uno de los pensamientos contemporáneos, teniendo en cuenta quizás el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Rodeados de muchas denominaciones, en un mundo evangélico muy extenso. Quizás el concepto de guardar la palabra de Dios es algo, como les decía, que queda al parecer de cada uno, ¿no? Quizás pasa como algo inofensivo y hasta desapercibido. El creer también que exactamente no hay algo que marque nuestro caminar cristiano. Creemos que no hay una forma de vivir en los caminos de Dios, sino que más bien eso depende de cuánta motivación, de cuánta dedicación tenga uno para con Dios, ¿no? Quizás hoy la vida cristiana se dejó a la deriva de con cuánto ímpetu, con cuánta motivación cada uno la viva, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se vive de esa manera? Nos hallamos viviendo vidas cristianas a la deriva, vidas desnutridas espiritualmente y vidas vacías, vidas que al pasar el tiempo no reflejan ningún crecimiento. Y eso muchas veces trae desánimo, trae depresión espiritual, trae pereza, trae insensibilidad y tantas otras cosas que solo nos alejan más y más de Dios. Creer que nosotros buscamos a Dios a nuestra manera es algo que con el tiempo refleja que no avanzamos. Experimentamos estas cosas, pero aún así pareciera como que no hallamos una verdadera forma de avanzar. Nos encontramos en una lucha entre lo que nosotros deseamos y entendemos y lo que nosotros realmente vivimos. Llegamos a creer muchas veces que no tenemos esa capacidad de crecer espiritualmente y cada vez aumenta más en nosotros la indiferencia hacia las cosas que a Dios respecta. Cuanto más nos inclinamos y nos acostumbramos a vivir conforme a nuestros pensamientos la vida cristiana, conforme a nuestro parecer,
más insensibles nos volvemos a la palabra de Dios. Hoy quisiera que meditemos juntos acerca de por qué sucede muchas veces eso en la vida del cristiano y que al reconocer humildemente nuestra realidad, Dios pueda obrar en nosotros, en nuestros corazones, trayendo crecimiento, trayendo arrepentimiento y amor por su palabra. Leamos Salmo 119, versículos del 9 al 16. Dice así: ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. La clave para nuestro caminar cristiano es guardar la palabra de Dios. Y me gustaría que podamos desarrollar este texto en 3 puntos. El primero es que guardamos la palabra de Dios buscándola de todo corazón. El segundo es que guardamos la palabra de Dios atesorándola en nuestro corazón. Y en tercer lugar, guardamos la palabra de Dios gozándonos en los caminos de Dios. Si hay algo que recorre todos estos versículos y que es notable, indudablemente es la voluntad del salmista, constantemente mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, deja siempre manifiesta su voluntad hacia la palabra de Dios. Si tan solo nosotros pudiéramos observar los verbos que encontramos, nos damos cuenta cuán arduamente el salmista expresa su inclinación hacia la palabra de Dios. De hecho, la palabra guardar hace referencia en el original a cercar alrededor como con espinos. Proteger, cuidar, atesorar, conservar, considerar, cuidar, custodiar, encargar, observar, meditar, mirar, preservar, y etcétera, ¿no? Todo lo que abarca, ¿no?, el guardar. Son todas definiciones a lo que alude cuando se refiere a la palabra de Dios. Y esto es algo sumamente necesario y que, de hecho, debería caracterizar la vida de todo hijo de Dios. Sin embargo, sabemos que muchas veces no es así. Y pienso que en parte es debido a que, por un lado, la falta de deseo de Dios, que muchas veces tiene nuestro corazón pecaminoso. Por otro lado, creo que se debe también a la ignorancia que hay en nosotros acerca de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Estando ausentes estas cosas, sin duda nuestra voluntad jamás va a querer inclinarse hacia la palabra de Dios. Es necesario conocer algo para poder desearlo. Es necesario anhelar algo para poder buscarlo. Es necesario valorar algo para querer atesorarlo. Es necesario disfrutar de algo para poder gozarse. Lo que nos pasa es producto de la realidad de nuestro corazón. Lo que nos pasa son las consecuencias de corazones que muchas veces no experimentan en el día a día más y más quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque de ser así, la gloria de Dios nos cautivaría de tal manera que sería visible nuestro caminar cristiano. El crecimiento, tarde o temprano, llegaría a nuestras vidas. Así como si cuidamos y regamos una planta, indudablemente veríamos su crecimiento. Lo que vivimos nosotros es una realidad del estado de nuestro corazón y a su vez del valor y de la estima que le tenemos a la palabra de Dios. Veamos un poco más en detenimiento el comportamiento del salmista. En primer lugar nos dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Como dijimos,
claramente vemos la voluntad del salmista en ir tras la búsqueda de Dios a través de su palabra, a tal punto que le pide que no lo deje desviarse de sus mandamientos. Vemos dos cosas: una búsqueda que va más allá de una simple lectura devocional en la mañana. Expresa: con todo mi corazón te he buscado. Esto es una búsqueda que compromete todo nuestro ser. Es una búsqueda profunda e intensa por aquello que tanto anhela nuestra alma. Es una búsqueda que conlleva un trabajo arduo donde comprometemos todo nuestro ser. La palabra corazón que acá utiliza el salmista se refiere a sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Todo su ser estaba comprometido en la búsqueda de la palabra de Dios. Sabía que de esa manera él podría guardar puro su camino. Hay una búsqueda esforzada por la palabra de Dios, a tal punto que le pide a Dios que vea su intención y su motivación, de manera que no lo deje desviarse de lo que buscando halló. Para el salmista, guardar la palabra conlleva permanecer fiel a los mandamientos de Dios, los cuales halló como resultado de su búsqueda comprometida y profunda de la palabra. Sabe que la palabra de Dios es la fuente de donde emana todo lo necesario para mantener puro su camino. Sabe que la palabra de Dios es la fuente inagotable de sabiduría, donde podrá encontrar la guía para toda experiencia que tenga que vivir. Pero también reconoce el salmista con cuánta facilidad su pecado lo conduce a desviarse de la palabra de Dios. Por eso le pide que no lo deje distraer, que mantenga fijos sus ojos a su palabra, que no permita que otras cosas lo desvíen de los tesoros que haya en la palabra de Dios. La pregunta es: ¿en qué grado podríamos identificar nuestra búsqueda de la palabra de Dios en comparación a la del salmista? ¿Cómo es que nos acercamos a la palabra de Dios cada día en nuestras vidas? ¿Buscamos la palabra de Dios, conocerlo a Él con todo el corazón? ¿Hay un compromiso profundo de nuestra parte por buscar conocerlo a Dios más y más en su palabra? ¿Qué es lo que comprometemos nosotros a la hora de abrir la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro verdadero compromiso para buscar a Dios? Quizás muchas veces puede ser una conciencia tranquila de que cumplimos algún devocional diario. Quizás nuestro compromiso es para cumplir con cierta apariencia. Quizás nuestro compromiso es para mantenernos firmes en nuestra profesión, entre familiares, amigos, hermanos. ¿A qué grado estamos buscando la palabra de Dios? Conocerlo más y más a Él. Podríamos decir que el pedido de no desviarnos de sus mandamientos es el deseo de nuestro corazón. Lo interesante es que antes de pedir, el salmista compromete todo su ser a la búsqueda de Dios. Sé que muchas veces deseamos conocer más a Dios, anhelamos. Si nos preguntaran, sería algo que indudablemente diríamos: quiero conocer más a Dios. Ahora, si pudiéramos sopesar ese deseo con la entrega hacia Él día a día, cuando nos despertamos, en el momento del día que abrimos su palabra, si pudiéramos medir eso con el compromiso de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestros deseos, de nuestras fuerzas, ¿cuánto podríamos realmente estar comprometidos con ese deseo? El salmista, antes de pedir, se compromete en una búsqueda de Dios con todo su ser. En cierta manera, el salmista hace su parte. Entiende que no puede guardar aquello que no tiene y aquello que no conoce. ¿Qué mensaje debería ser esto para nuestro corazón? Hermanos, si no hay una búsqueda comprometida donde está involucrado todo nuestro ser hacia Dios, ¿qué es lo que estamos buscando cada día?
¿Qué es lo que queremos guardar? ¿Cuáles son las cosas que ocupan ese lugar? ¿Estaremos buscando otras cosas que no sea Dios de todo corazón? No esperemos permanecer firmes en la palabra de Dios si no hay un compromiso de búsqueda profunda por conocerlo más a Él. Leí una frase esta semana que dice: buscar a Dios va más allá de una mera lectura bíblica. Consiste en meditar, darle vueltas una y otra vez en nuestra cabeza a las verdades que hallamos de Dios y su obra. Continúa diciendo este autor: contemplando a Dios a través de su palabra, pasamos de un enamoramiento superficial a un amor maduro y profundo. Muchas veces, si no buscamos la palabra de Dios comprometiendo todo nuestro ser, solo quedamos en un enamoramiento superficial. Solo nos arraigamos de ciertas cosas que en su momento hemos entendido, hemos escuchado, y no seguimos alimentando nuestra fe. En segundo lugar, guardamos su palabra atesorándola en nuestro corazón. Dice el salmista: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando buscamos de todo corazón su palabra, nos encontramos con verdades tan valiosas, con tesoros tan gloriosos, que lo que tendemos a hacer es a atesorar esas verdades en nuestro corazón. Aquellas personas que tienen cosas de gran valor, ya sea monetario o sentimental, ¿qué es lo que suelen hacer? Lo guardan como un tesoro porque conocen el valor que tiene para ellos. Luego de una búsqueda profunda y comprometida de la palabra de Dios, el salmista, al hallar las maravillas y la hermosura de Dios, lo valioso de la palabra de Dios, de sus mandamientos, lo que hace es atesorarlo en su corazón. Y esto es producto de ver el enorme valor que tienen las palabras de Dios para su alma. Pienso que muchas veces no llegamos a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. En primer lugar, como vimos, porque no la buscamos como deberíamos. Pero en segundo lugar, porque no logramos ver el inmenso valor que tiene para nuestra alma su palabra. Muchas veces, al no tener un deseo profundo por conocer a Dios y al no meditar en sus gloriosas verdades, ignoramos la belleza de sus mandamientos y por ende no la atesoramos porque no los vemos como valiosos. Dice un pasaje de Salmos también que el salmista le pide que abra sus ojos para poder ver las maravillas de su ley. Nos encontramos quizás llenándonos de conocimiento. Quizás tras la búsqueda que vamos es simplemente conocer. Pero eso solamente enfría nuestra alma y nos endurece cuando no nos abocamos a atesorarla en nuestro corazón. Necesitamos despertar nuestros afectos hacia Dios y eso se logra pasando tiempo con Él. Ahora lo interesante es lo que expresa el salmista cuando dice que atesoró la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Él. Solo la presencia de la palabra de Dios en nuestros corazones es lo que nos aleja del pecado. Al estar en nosotros, comenzará a echar raíces de manera tal que ante cada una de las circunstancias, ante cada uno de los pensamientos, ante cada una de las experiencias que podamos llegar a vivir en nuestro día a día, es la misma palabra de Dios la que va a mover nuestro interior, de manera que sus mandamientos, es decir, su voluntad, sean nuestra guía constantemente. La abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas es lo que nos aleja del pecado. Si no están presentes sus mandamientos en nuestros corazones, lo estarán nuestros mandamientos. Si no es la palabra de Dios la que guía nuestros pasos, lo serán nuestra propia palabra. Si no son los pensamientos de Dios
los que abundan en nosotros serán nuestros propios pensamientos. ¿Ven la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones? Fácilmente pecamos contra Él si no está la presencia de su palabra guiándonos en todas las cosas. Muchas veces es un reflejo, ¿no?, de esta verdad, la manera en que nos conducimos. Muchas veces tomamos malas decisiones, muchas veces respondemos ante circunstancias de manera incorrecta. Y si ahondamos un poquito más en nuestras vidas, quizás es el reflejo de la falta de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Muchas veces nos encontramos respondiendo a circunstancias de la vida donde las vivimos y actuamos, y después de haber respondido con ese impulso natural, después nos planteamos, ¿no?, la manera en que lo hicimos. Y eso es una manera de reflejar, ¿no?, cuánto nos hace falta atesorar la palabra de Dios. Esa palabra que salga de nosotros a obrar en medio de nuestras circunstancias, en el tiempo justo y correcto. Aún así, el salmista le dice: enséñame tus estatutos, enséñame más de tu ley. Hay un anhelo profundo de continuar aprendiendo, de continuar hallando las maravillas de la ley de Dios. Siento un deseo profundo por más y más de Dios. Bendito tú, oh Señor, dice el salmista, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Es algo que no solo atesoraba en su corazón, sino que también era algo que no podía contener. Necesitaba darlo a conocer. Así como anhelaba ser enseñado por Dios, él estaba constantemente dispuesto a enseñar a otros, a transmitir las bellezas de Dios. Vemos la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Nos encontramos pecando constantemente contra Dios porque no nos ocupamos de meditar en su palabra y de esa manera poder grabarla en nuestros corazones. Nos basta muchas veces escucharla y pensar simplemente por un momento, pero no destinamos tiempo de nuestras vidas a meditar la palabra de Dios, a reflexionar y llevarla a nuestras vidas. No nos tomamos el tiempo para examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Es por eso que al no estar presente en nuestros corazones, nos hallamos pecando contra Dios y esto nos aleja más y más de su presencia. Nos vuelve muchas veces insensibles e indiferentes hacia la palabra. Pero el problema está en que no buscamos la palabra de Dios, no buscamos conocerlo más. Y al hallar sus gloriosas verdades, no nos ocupamos en atesorarlas en nuestros corazones. Hermanos, vivimos en tiempos de mucha pereza espiritual. Vivimos en tiempos donde muchas veces pareciera que nuestro alimento es simplemente escuchar un sermón, un rato, 40 minutos, 1 hora, los domingos, y con eso podemos alimentarnos. Hermanos, necesitamos buscar a Dios en nuestra intimidad cada día. Necesitamos alimentar nuestros corazones, nuestra alma de la palabra de Dios en cada instante. Aún así, inevitablemente, si continuamos fallando a esta búsqueda comprometida de la palabra de Dios, vamos a seguir decepcionándonos, vamos a seguir entristeciéndonos, porque pasará en nuestra vida, pasará el tiempo y veremos que nuestros corazones, que nuestras vidas continúan de una manera insensible, ¿no?, hacia las profundidades de las palabras de Dios, donde el concepto de Dios en nuestra vida muchas veces es muy llano, y eso es porque no nos abocamos a conocerlo más a Él. Deseamos ver frutos en nuestras vidas. Sin embargo, como les mencionaba, no nos proponemos crecer en un conocimiento de Dios. Para nada se asemeja esa vida cristiana a lo que Dios espera. Busquemos la palabra de Dios comprometiendo todo nuestro corazón. Y cuando nos veamos frente a esas gloriosas verdades,
Esforcémonos por atesorarla en nuestro corazón. Pidámosle a Dios que a través de su Espíritu las pueda grabar a fuego en nuestro corazón. Eso nos alejará de pecar contra Él. Y como último punto, el salmista declara: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. No solo que buscó, no solo que atesoró, sino que también experimentó el gozo de vivir la palabra de Dios. Ahora nos dice que esta experiencia le trajo un mayor gozo que cualquiera de las riquezas que él podría obtener. Cuando nos encontramos, hermanos, con la palabra de Dios y la aplicamos de tal manera que nos hallamos caminando en la voluntad de Dios, indudablemente el gozo es el resultado incomparable con cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. Dios en su soberanía nos dejó escrito todo lo que concierne a la vida y a la piedad, dice Pedro. El autor de la vida sabe mejor que nadie lo que nuestra alma necesita para experimentar un profundo gozo. Solo en Él es que hallamos completa satisfacción y propósito a nuestra vida, lo que resulta en un gozo incomparable. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Esto significa que la verdadera vida radica en Él. Si lo conocemos a Él, conocemos la vida. Si conocemos la verdadera vida, nos encontramos caminando en la forma correcta para la cual fuimos creados. Alinearnos a la voluntad para la cual fuimos creados no puede resultar en otra cosa, sino en un profundo sentir de gozo. Ahora, una realidad es que cuando buscamos a Dios y atesoramos su palabra, cuando nos hallamos a la luz de su gloria en la revelación de Jesucristo, todo lo demás queda a la sombra de su gloria. Si nuestros corazones no ven la palabra de Dios como la mayor riqueza que podemos tener, nos inclinaremos a creer que la riqueza se halla en otras cosas por fuera de la palabra de Dios. Es ahí donde comenzamos a perder interés y anhelo por su palabra. El mundo está al acecho, queriendo inculcarnos que la verdadera riqueza está en cosas sumamente temporales y pasajeras. Cosas que nuestros ojos ven, cosas que nuestros oídos escuchan, muchas veces forman en nosotros un sentir de anhelo. Hermanos, no hay mayor gozo y felicidad que hallarnos buscando a Dios en su palabra. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero. La palabra de Dios permanece para siempre. Si examinamos nuestros corazones, ¿cuántas veces podríamos mencionar de que tener aquellas cosas que muchas veces el mundo ofrece, nos harían sentir enriquecidos? Ahora, la palabra de Dios, un mayor conocimiento de Él, muchas veces eso no ocupa, ¿no?, ese pensar y ese sentir en nosotros. Porque de ser así, pasaríamos muchísimo más tiempo buscando conocerlo más y más. Porque de ser así, no podríamos pasar un día sin meditar en sus verdades. Porque de ser así, desesperaríamos por conocerlo más. Porque de ser así, hermanos, la mejor inversión de nuestro tiempo estaría junto a la palabra de Dios. Ahora nos miramos y sabemos que muchas veces en nuestro día a día no es así. Nuestro mayor tiempo no está frente a la palabra de Dios. Claramente hay otras cosas que nuestro corazón valora y las tiene por riqueza, que nos desvían muchas veces del verdadero sentir hacia la palabra de Dios. El salmista con todas sus fuerzas había buscado, había atesorado y se había gozado en la palabra de Dios. Su experiencia ante ella era tan rica que solo podía pedirle a Dios que le enseñe más y que lo guarde de no desviarse. El salmista había caminado en las sendas de la palabra de Dios y su experiencia lo conducía a desear más y más de Él.
Y como resultado de esta experiencia, ahora lo que hace es mirar hacia adelante y poner su voluntad en continuar por el mismo camino, porque reconoce que no hay nada más valioso. Culmina diciendo: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El salmista está diciéndole a todo su ser que continuará por el camino en el cual anduvo. Su caminar se halló plenamente cuando buscó, cuando atesoró y cuando se gozó en la palabra de Dios. Por lo cual ahora dice: meditaré, consideraré, me deleitaré y no olvidaré. Su alma experimenta pleno gozo cuando se satura de la palabra de Dios. Su caminar es puro cuando guarda la palabra de Dios. No hay mayor gozo y plenitud para nuestras vidas que inundarlas de la palabra de Dios. Vemos el poder de la palabra de Dios para guardar nuestro camino. Pero hay un énfasis marcado en este texto en la actitud de nuestro corazón que debe haber hacia la palabra de Dios. Y eso me gustaría que nos llevemos hoy. Estoy seguro que cada uno de los que estamos acá deseamos crecer espiritualmente y agradar a Dios con nuestras vidas. Cada uno de nosotros deseamos conocer a Dios cada día más. Cada uno de nosotros deseamos vivir para la gloria de Dios. Aún así, nos encontramos muchas veces parados al costado del camino, mirando a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿por qué pasa el tiempo y muchas veces no avanzamos? Muchas veces evaluamos nuestras vidas y nos vemos estancados espiritualmente y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? No hay cambios, no hay crecimiento, no hay madurez y nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede? La respuesta, según el salmista, es que no guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Muchas veces es una verdad que nos duele, pero la realidad es que poco tiempo le dedicamos a atesorarlo en nuestros corazones. No nos gozamos muchas veces en la palabra de Dios más que en todas las riquezas que este mundo nos ofrece. Eso nos suele pasar. Estamos apáticos, estamos indiferentes hacia la palabra de Dios. Muchas veces nos acercamos a ella como para cumplir, ¿no?, con una cierta conciencia que nos acusa. Muchas veces, ¿no?, esta indiferencia hacia la palabra de Dios se ve reflejado en nuestra intimidad con Él. Nos llenamos de actividades en nuestras vidas, planificamos cosas, buscamos divertirnos, pasarla bien, pero no buscamos a Dios. No buscamos crecer en el conocimiento de Él a través de su palabra. No destinamos tiempo de calidad frente a la palabra de Dios. Y me gustaría poder decir que, bueno, quizás si nos encontramos así, el tiempo irá a cambiar las cosas, ¿no? Me encantaría poder decir que quizás es un periodo de nuestra vida. Hasta me gustaría decir que quizás es algo normal que pueda pasar en nosotros. Me gustaría decir que ya van a venir tiempos mejores, ¿no? Una frase que se suele decir. Me encantaría decir que, bueno, ya vendrá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Sin embargo, la reflexión es que nada de eso va a suceder si no guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Nada de eso sucederá si no atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Nada de eso va a suceder si no nos gozamos cada día más en las verdades de Dios encontradas en su palabra. Nada de eso va a suceder si no entendemos por dónde debemos comenzar, que es abriendo la palabra de Dios y buscándolo ahí. Nuestro caminar no será puro y limpio si no guardamos la palabra de Dios. No hay una fórmula mágica que nos permita omitir esta parte y saltar a una vida llena de gozo y de plenitud en Dios. Hermanos, si no nos sentamos y abrimos nuestras Biblias, si no inclinamos nuestra cabeza y le pedimos a Dios cada día que se revele a nuestro corazón a través de su palabra, si no meditamos en ella de manera tal que podamos atesorarla en nuestros corazones,
si no nos gozamos cada día más en las verdades que encontramos en las Escrituras, no podremos guardar puro nuestro camino. No podremos dar pasos firmes hacia adelante. No podremos hallar la sabiduría para tomar decisiones que agraden a Dios. No podremos luchar contra el pecado que tanto ofende a Dios. No podremos hallar gozo en cada circunstancia que nos toque vivir. No podremos caminar firmes hacia la meta, que es encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos anhelar muchas cosas para nuestra vida cristiana, pero nada va a suceder si no comenzamos por abrir nuestras Biblias, buscar de todo corazón, conocer más a Dios, atesorar su palabra en nuestros corazones y gozarnos en quién es Él. No perdamos el tiempo queriendo descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Vayamos a la palabra de Dios y quedémonos ahí. Anclemos nuestros corazones ahí. Que nuestra vida radique ahí. Que no haya nada más valioso que encontrarnos con Dios en su palabra. Ese es el camino. No hay otro. Queremos que nuestras familias crezcan. Vayamos a la palabra de Dios. Queremos que la iglesia avance. Vayamos a la palabra de Dios. Solo así podremos experimentar las inescrutables riquezas que Dios nos ha dado a través de ella. Solo así hallaremos el sentido de nuestras vidas. Solo así creceremos a la luz de la voluntad de Dios. Y culmino citando una nota que me llevó a meditar en esta semana para que realmente puedan reflexionar en sus mentes. Y dice así: no basta tener la doctrina correcta en nuestras cabezas, la necesitamos en nuestro corazón. Ser un cristiano no se trata simplemente de saber y hablar mucha doctrina bíblica, sino primeramente de vivir según ella. Dice Juan Calvino: la verdadera doctrina no es una cuestión de la lengua, sino de vida. Tampoco la doctrina cristiana es captada solo por el intelecto y la memoria, como la verdad se capta en otros campos de estudio. Por el contrario, la doctrina se recibe correctamente cuando toma posesión del alma entera y encuentra un lugar de morada y refugio en los afectos más íntimos del corazón. No podemos esperar dar fruto para la gloria de Dios si simplemente nos entretenemos con la verdad en vez de atesorarla en lo profundo de nosotros. Para que la doctrina sea fructífera para nosotros, debe desbordarse en nuestros corazones, difundirse en nuestras rutinas diarias y verdaderamente transformarnos en nuestro interior. El poder del Evangelio debe penetrar los afectos más íntimos del corazón, hundirse en el alma e inspirar al hombre 100 veces más que las enseñanzas sin vida de los filósofos de este mundo. ¿Cómo puede el joven guardar su camino?, comienza diciendo el salmista. La respuesta es guardando tu palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que nuestro crecimiento espiritual, que nuestra vida cristiana, se ancla, ¿no?, a guardar la palabra de Dios, a atesorarla en nuestros corazones y a gozarnos en ellas. Dios nos ayude a apreciarla cada día más, de tal manera que deseemos más en nuestras vidas escuchar su voz, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Solo así, hermanos, entenderemos, experimentaremos el verdadero gozo y deleite. No desperdiciemos el poder tenerla en nuestras manos. No nos olvidemos de la palabra de Dios, porque el día en que nos alejemos de ella, nos encontraremos muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque una mañana más nos permites meditar
en el valor, Señor, de tu palabra, en la importancia de guardar tu palabra, Señor, de atesorarla en nuestros corazones y de gozarnos en ella. Señor, solo así podremos guardar puro nuestro camino. Sin embargo, Señor, al meditar todo lo que hemos escuchado, no dejamos de reconocer aún tu soberanía detrás de todo esto. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos revela tus pensamientos, es tu Espíritu Santo quien nos abre nuestro entendimiento hacia la verdad, porque es tu Espíritu Santo quien la conduce de nuestra mente a nuestro corazón, porque es tu Espíritu Santo, Señor, quien la sella profundamente en nosotros. Por eso, Señor, más allá de entender cuál es la parte que nos corresponde, cuál es nuestra responsabilidad cada día ante tu palabra, no dejamos de clamarte por tu poder soberano, obrando en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor, para cumplir, Señor, esta verdad en nosotros. Señor, que realmente no nos apartemos de tu palabra, que podamos crecer, Señor, en amor hacia ella, Señor, en pasión hacia ella, que podamos realmente entender que nada de lo que pueda suceder en nuestras vidas debe reemplazar, Señor, debe ponerse por sobre tu palabra, Señor. Tú nos has dejado revelado tu verdad, tu evangelio, Señor, en ella, Señor, y entendemos que en ella encontramos todo lo que necesitamos para realmente vivir conforme, Señor, a lo que tú has planeado para nosotros desde la eternidad. Señor, no nos permitas, como decía el salmista, desviarnos. Señor, si nos encontramos con corazones insensibles hacia ella, te pedimos que nos sacudas, te pedimos que nos muevas, te pedimos que nos inquietes. Señor, si nos encontramos distrayéndonos con cosas de este mundo, te pedimos que una vez más levantes nuestra mirada, Señor, y nos permitas ver el valor, el tesoro que hay en ella, Señor. De manera tal que nuestro principal deseo cada día al abrir nuestros ojos sea encontrarnos con vos en tu palabra. Moldea nuestros corazones, Señor. Danos mayor amor por tu palabra, Señor. Ayúdanos a inundar nuestros corazones de ella, porque solo así, Señor, podremos vivir conforme a tu voluntad. Solo así podremos crecer, madurar, avanzar, experimentar, Señor, todo lo que tú has diseñado para nosotros. Y solo así, Señor, podremos darte gloria, Señor, y solo así podremos estar firmes y ser luz, Señor, en medio de un mundo que cada día más se encuentra, Señor, enemigo y apático de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.